Amén, santos. Himno número 323. Dios desea conformarnos al amado Redentor, por su Espíritu lo cubre con poder transformador. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor. Nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Dios nos ha regenerado, nuestro espíritu vivo. Esta vida llegará para una transformación. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor. Nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. El Espíritu se extiende para el alma transformar. Cada parte renueva hasta todas controlar. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor. Nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Por su Espíritu de vida nos transforma con poder. De su gloria da su gloria, como Él hemos de ser. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor. Nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Nos transforma y santifica hasta que haya madurez. Posee el alma, la transforma hasta su estatura bien. Nos transforme a tu imagen, tu Espíritu, Señor. Nos sature por completo, voluntad, mente, emoción. Amén. Gracias al Señor. Buenas noches, hermanos. El Señor nos congrega para sentarnos a sus pies una vez más. Queremos repasar los mensajes dados en la conferencia de habla china este año, que es la primera de las 7 fiestas en el año que el Señor nos concede en su recobro. Bueno, me agradezco que me hayan invitado a dar unas palabras a modo de introducción al mensaje 1, sería la semana 1. Se compone de 5 mensajes y el primero habla de Noé, Daniel y Job. El segundo mensaje menciona específicamente a Noé. El tercer mensaje es respecto de Daniel y el cuarto y el quinto de Job. Entonces el tema general, como estuvimos comentando ya, Noé, Daniel y Job, modelos de quienes llevan una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios.
Es un tema especial, incluye tres personas, las tres son muy conocidas. Por ahí podemos pensar qué hace Job en esa lista, pero realmente a la luz del ministerio hay dos mensajes respecto de Job, así que y vamos a ver quién fue que hizo esta lista de estos tres nombres. Y la carga de estos mensajes no es simplemente que consideremos la vida de ellos en forma individual. Por algo están agrupados y la carga es que los veamos como modelos. A su vez, no simplemente que los consideremos como modelos de personas éticas, buenas o morales, sino justamente ellos fueron modelos en que tomaron la línea de la vida y fueron vencedores. Esto sí cumple, hermanos, la economía de Dios, que consiste en que Él quiere impartirse a nosotros. Entonces, el título del mensaje 1 es Vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. Existe una necesidad, la necesidad es de parte de Dios mayormente, de cambiar la era. Pero este título incluye la palabra visión. En general, todo comienza con una visión. Todas las personas en la tierra en realidad deberían tener una visión porque la manera de que viven es conforme a la visión que tienen. Pero al hablar de Dios, cuando usamos nosotros esta palabra, implica que tuvimos una vista espectacular, vimos algo especial, vimos algo que no nos vamos a olvidar más. Esto me afecta a mí, afecta mi atención, me ocupa y entonces puedo dejar de lado otras cosas que me ocupaban porque yo vi esto. Y en cuanto a la obra de Dios se refiere, ¿no? Cuando mencionamos la visión de la era, es que en esa porción del tiempo, en esa era, Dios está haciendo una obra en particular, una única obra, y le llamamos la visión de la era, en lo que Dios está haciendo en esta era. La obra particular que Dios está haciendo en esta era es impartirse a sí mismo. Y Él quiere llenar nuestro ser y ser nuestro todo. Si podemos vivir conforme a esta visión, podremos, igual que este grupo de tres personas, ser el grupo de personas que viven conforme a la visión de la era y Dios podrá cambiar esta era. El número romano 1 empieza de nuevo con los tres nombres. Noé, Daniel y Job son modelos que revelan cómo podemos llevar una vida vencedora en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios. Esto equivale a vivir y obrar según la visión de la era a fin de cambiar la era. Bueno, queremos verlos como modelo, pero no queremos nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza natural, ser como ellos, porque
lo que ellos hicieron fue tomar la línea de la vida. Entonces pudieron tener esta vida vencedora que cumple la economía. Entonces no es porque yo me esfuerce o por mi moralidad o religión es que alcanzaré este modelo. Es por la línea de la vida. Ahora vayamos a la Biblia. Veamos ahora por qué o quién los agrupó. Eso está en Ezequiel capítulo 14. Y también necesitamos ver el contexto que había por el cual Ezequiel los mencionó a estas tres personas juntas. En el versículo 3 dice, Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? El versículo 5 dice, a fin de tomar a la casa de Israel por el corazón, quienes se han alejado de mí a causa de todos sus ídolos. Entonces acá ya vemos un marco, un contraste. ¿Cuál era la situación en el pueblo de Israel? No solo tenían ídolos en lugares donde iban a adorar ídolos o fabricado de manera física, sino acá que los ídolos habían entrado en sus corazones. Entonces, esto era una situación seria y se plantean, luego en los versículos siguientes, para confrontar esta situación, Ezequiel, de parte de Jehová, plantea 4 juicios. Estos en el versículo 13 empieza, dice, Hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí obrando infielmente y yo extienda mi mano sobre ella, le quebrante el cayado del pan, envíe hambre contra ella y extermine de ella hombres y bestias. Entonces esto es como se está presentando como si este fuera el juicio, y la respuesta a esto, el versículo siguiente dice, aunque estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, ellos por su justicia solo librarían sus propias almas, declara el Señor Jehová. Entonces, ese el primer juicio, se plantea trayendo hambre. Pero en el versículo 15 se plantea traer a manera de juicio dice, bestias salvajes. ¿Y cuál sería la respuesta? El versículo 16 presenta la misma respuesta. Aunque estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, declara el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas podrían librar. Ellos solos serían librados, pero la tierra quedaría desolada. Luego se presenta otro juicio, que traer espada. Y el versículo 18 presenta la misma respuesta. Aunque estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo. Y así el versículo 19 presenta el cuarto juicio, que enviaría peste. Y es la misma respuesta. Aunque estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job,
Vivo yo, declara el Señor Jehová, no podrían librar a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias almas. Entonces fue Ezequiel quien agrupó estos tres nombres. También vemos que Ezequiel aquí, y quedó registrado en la Biblia, son reconocidos como vencedores. Claro, no alcanzaría la justicia de ellos salvar a las demás personas, pero asimismo sí. Entonces, ellos tres fueron vencedores en su época, y acá lo que plantea que tenían que vencer eran ídolos. Entonces, un ídolo es algo que ocupa mi ser, aparte de Dios. Bueno, establecido entonces que son vencedores, que vencieron ídolos, veamos a cada uno por separado el contexto que ellos tenían, o sea, en la era que ellos vivieron. Empezamos con Noé. Noé vivió en el año 2900 a.C. Esa era la situación allí, era imperante, es que el hombre, Jehová dijo, ciertamente él es carne. Entonces, todos habían dado rienda suelta a la concupiscencia, al pecado, y estaban estupefactos por el placer y el pecado. Daniel vivió en el año 620 a.C. ¿Y cuál era la era que le tocó vivir? Y era en la era de cautiverio. Pero donde estaban eran en Babilonia. Y allí sabemos que eso era un lugar lleno de dioses falsos, ídolos, religión, superstición. Job, Job era contemporáneo con Abraham, unos 2000 años antes de Cristo. El caso de él era diferente. Se analiza a él mismo y él era recto, pero el problema que tenía es que estaba satisfecho con su propia rectitud. Incluso desafió a Dios. Él quería llevarlo a tribunales a Dios porque él creía que su caso le iba a ganar a Dios, porque él defendía que debería ser justificado por su propia justicia. Entonces aquí vemos que la autojustificación es una clase de ídolo. Entonces, si analizamos o resumimos, Noé, en la era de Noé, podemos decir que una palabra para definirla, pecado. En la era de Daniel, superstición religiosa. Y en la era de Job, autojustificación o satisfacción con nosotros mismos. Entonces lo que vamos a establecer ahora es que en cada era hay un ídolo. El ídolo era el pecado, el ídolo era superstición religiosa y luego la autojustificación. Pero ellos tres vencieron. Ellos vencieron respectivamente a los ídolos en sus distintas eras. ¿Y qué podemos decir de nosotros? Dios no quiere un grupo de personas simplemente que sean espirituales, que sepan bastante de la Biblia. Dios está en la búsqueda de un grupo de personas
que a su vez le busquen a Él, que busquen tener una relación personal con Él, que se acerquen, lo reciban día a día, sean llenos de Dios como vida. Ese es el camino de la vida, es la senda de la vida. Y eso nos lleva a esta unión orgánica con Dios. Y esa es la línea que tomaron estos tres vencedores. Salmo 16:11 dice: Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. Amén. Si algo captura nuestro corazón, existirá una distancia entre Dios y nosotros. Entonces, llevando así una vida vencedora en la línea de la vida, cada uno de estas tres personas cambiaron la era, no solo vencieron, sino que cambiaron la era. Noé, y evidentemente fue un cambio drástico de era. Con Daniel hubo un recobro que logró con ello salir del cautiverio y ir al lugar determinado por Dios para la edificación del templo. Cambió la era. Y con Job es que él era contemporáneo de Abraham. Entonces Dios tuvo un nuevo comienzo allí. Hoy mismo Dios está buscando estos que cooperen con Él. Hermanos, podemos cooperar con Dios. Tomando el camino de la vida, eso hará que podamos quitar los ídolos de nuestro corazón. Eso incluye cualquier cosa, persona o asunto. El número Romanos 2 incluye al Dios triuno. Dice así: las vidas de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte, se forja en su pueblo escogido y redimido para cumplir su economía eterna. Toda la Biblia fue escrita conforme al principio gobernante de que el Dios triuno se imparte en nosotros, a fin de que lo experimentemos, disfrutemos y expresemos con miras al cumplimiento de su economía divina. Entonces, toda la Biblia fue escrita conforme a este principio gobernante. No tenemos tres dioses, pero tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, que es nuestro Dios triuno y se halla en toda la Biblia. Si miramos Deuteronomio, tenemos el Padre la fuente, tenemos el Hijo el manantial y los arroyos. Por causa de su economía, el Padre es el que planea, el Hijo ejecuta lo que el Padre planea y el Espíritu aplica lo que ejecutó el Hijo planeado por el Padre. La elección nuestra la debemos al Padre, pero el Hijo fue el que efectuó la redención y el Espíritu la aplica. Dios no quería permanecer solo como un Dios objetivo o muy alto y encumbrado en los cielos. Él ha pasado por un proceso y está hoy consumado. Él está disponible a nosotros. En Efesios 3:14, Pablo, por ejemplo, dobló su rodilla y oró ante el Padre. Oró al Padre. Efesios 3:16 dice que se ha fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu.
Y ese fortalecimiento iba a hacer que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. Entonces oró al Padre para ser fortalecido por el Espíritu, pero el que entra en nuestros corazones es Cristo. Y esta es nuestra necesidad, que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Así que este Dios triuno hoy lo podemos respirar. Oh Señor Jesús, amén. Él quiere una relación subjetiva con nosotros, ya que Él ha entrado en nosotros. Vayamos al número romano 2, la letra A. Ahora, este Dios triuno tiene relación con cada uno de estos tres. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad. Su Padre es nuestro Padre. Este Padre es tan fiel, hermanos. Yo, bueno, voy a leer la letra A. Con Noé vemos a Dios el Padre en su fidelidad para guardar su pacto eterno, representado por el arco iris. Este pacto eterno consiste en su economía eterna para impartir al Cristo todo inclusivo como justicia, santidad y gloria en su pueblo escogido a fin de hacerlos la sabia exhibición de todo lo que Cristo es. Quiero, para desarrollar ese punto, leer una porción que hay en el estudio vida de Ezequiel. Acá mencionan el arco iris. A fin de entender el significado del arco iris, tenemos que recordar el arco iris en tiempo de Noé. Un diluvio destruyó toda la tierra y únicamente 8 personas fueron libradas de aquel juicio. Después, al ver nubes tormentosas en el cielo, las personas quizás tenían temor de ser destruidas nuevamente. Por tanto, Dios hizo un pacto por el cual prometió que jamás volvería a destruir la totalidad de los seres vivos mediante un diluvio, y entonces Él puso un arco iris en las nubes como señal de este pacto. Noé recibió paz con este pacto. El arco iris, por tanto, era una señal de la fidelidad de Dios y de su promesa en cuanto a no destruir el linaje humano caído con un diluvio. Tiene muchos colores el arco iris, pero tiene 3 colores básicos: el azul, el rojo y el amarillo. Voy a leer otra porción del estudio de vida de Ezequiel. La justicia de Dios, su santidad y su gloria son 3 atributos divinos que mantienen a los pecadores apartados de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús vino, murió en la cruz para satisfacer los requisitos de la justicia, santidad y gloria de Dios y fue resucitado. Y ahora Él es nuestra justicia, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Él también es ahora nuestra gloria. En nosotros mismos estamos carentes de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Somos objetos del juicio justo de Dios y somos mantenidos lejos de Dios por su santidad. Pero ahora, hermanos, como creyentes estamos en Cristo y Él ha llegado a ser nuestra justicia, santidad y gloria. Más aún, debido a que estamos en Cristo, incluso somos portadores de Cristo como justicia, santidad y gloria. Eso es tremendo, pero hay más. Dice, debido a que estamos en Cristo, a los ojos de Dios somos vistos como justicia, santidad y gloria. Aleluya. Así que Noé comprobó la fidelidad de Dios el Padre.
Para ver, vamos a ver la letra B. Con Daniel vemos a Cristo el Hijo. Es la centralidad y universalidad del mover de Dios y que la meta de la economía eterna de Dios es tener al Cristo corporativo. Cristo con sus vencedores, como piedra que desmenuza, la cual será su instrumento dispensacional para darle fin a esta era y llegar a ser un gran monte que llena toda la tierra, de modo que toda la tierra sea hecha el reino de Dios. Bueno, Daniel, como dijimos, estaba en cautividad y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, había tenido un sueño y había pedido a sus magos que interpreten el sueño, pero él nunca había pasado que él se había olvidado el sueño también. Entonces, les pedía que interpreten el sueño y que le diga cuál fue el sueño. Gracias al Señor, Daniel tenía la sabiduría que Dios le había dado y, y le dijo cuál fue el sueño y le dio la interpretación. Era la gran imagen humana. Tenía entonces una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslo de bronce y las piernas de hierro. Daniel interpretó y se vio que este era un cuadro de los gobiernos humanos en la historia, que los cuatro principales imperios son el babilónico, medo-persa, el griego y el romano. Pero el sueño también tenía una piedra no cortada con mano humana, la que cayó y desmenuzó y se convirtió en un gran monte. Daniel tenía la sabiduría que Dios le había dado. Hermano, hoy podemos ver que esa piedra es Cristo. Cristo mismo es la piedra y Él, al ser el Dios, al crucificarlo, Él fue cortado, no con mano humana, no con mano. Entonces, Cristo, mediante su crucifixión, fue cortado por Dios mismo al hacerlo morir. Pero en su resurrección Él fue cortado para ser una piedra con tres aspectos: la piedra de fundamento y la piedra angular para la edificación de la iglesia, la piedra de tropiezo para los judíos incrédulos y la piedra que desmenuza para destruir la totalidad del gobierno humano. Entonces, en lo que respecta a esta gran imagen humana, esta piedra era la piedra que desmenuza. Y al llegar luego a ser un gran monte, es el Cristo corporativo agrandado en su reino. La letra C, bajo número hermanos 2, dice: con Job vemos que Dios, el Espíritu, lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación. Entonces, repasando con Noé, vimos que es Dios el Padre, en su fidelidad. Con Daniel vemos a Cristo el Hijo, su centralidad y universalidad. Y con Job vemos a Dios el Espíritu. Job era muy piadoso y recto, pero Dios permitió que le sobrevinieran muchos sufrimientos. Voy a terminar de leer la letra C. Con Job vemos que Dios el Espíritu lleva a aquellos que lo aman a pasar por el proceso de transformación mediante la renovación efectuada por el Espíritu Santo. Al ellos ver a Dios, para ganar a Dios y ser transformados por Dios,
a fin de llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios, al llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia, mas no en la deidad, con miras a la expresión corporativa de Dios, la gloria de Dios. Bueno, realmente uno mira todos los sufrimientos, fueron tremendos los sufrimientos que padeció Job, y sus compañeros le decían que todo eso le sobrevino por, porque algo malo habrá hecho. Así decían que Dios le estaba juzgando con esos sufrimientos. Job, por otro lado, decía que él no había hecho nada malo. Por un lado, quería discutir acerca de su justicia con Dios, pero por otro lado, él empezó a considerar que había algo escondido en el corazón de Dios. El hecho es que el libro de Job tiene 42 capítulos y 37 de los 42 capítulos son las opiniones, palabras vacías, argumentos sin valor, razonamientos. Pero gracias al Señor, en medio de esa situación, en el capítulo 38, Dios empezó a hablar. Job escuchó y fue alumbrado y dijo en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Es una misericordia tan grande ver a Dios. No es poca cosa tener un corazón vuelto al Señor. Y la consecuencia luego inevitable de ver a Dios es que Él nos muestra nuestra situación. Entonces el versículo siguiente dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento, en polvo y ceniza. Él vio que su rectitud, perfección, era algo que no podía estar delante de Dios. Él vio que necesitaba una constitución nueva, necesitaba ser renovado por Dios. Entonces en el bosquejo leímos, mediante la renovación efectuada por el Espíritu Santo, al ver a Dios. Entonces Tito 3:5 habla del lavamiento, de la regeneración y también de la renovación del Espíritu Santo. Ver a Dios es ganar a Dios. Entonces vemos que estas tres personas son muy importantes. Ellas proclaman al Dios triuno. Noé proclama a Dios el Padre, Daniel proclama a Cristo el Hijo y Job proclama la obra del Espíritu. Luego quedan tres números romanos, el 3, el 4 y el 5. Y aquí entonces desarrolla un poco de Noé, un poco de Daniel y un poco de Job. ¿Por qué digo un poco? Porque hay un desarrollo más exhaustivo justamente en los mensajes siguientes. Así que esto vamos a ver algo como si voláramos por un aeroplano, algo, una vista rápida. Entonces, número romanos 3. Acá les voy a pedir algo. Dice, pero Noé halló favor, o vamos a leer, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No hace falta que desmuteen su micrófono, pero vamos a cambiar, en vez de Noé, vamos a poner nuestro nombre. Cada uno ponga su nombre. Pero Orlando halló gracia. Esto es maravilloso, hermanos. Cada uno pone su nombre en este número, hermanos. Pero la situación era terrible. Pero está este pero de Dios. Pero
hemos hallado gracia ante los ojos de Jehová. La letra A dice, la vida y obra de Noé revelan cuánto la gracia puede hacer por las personas caídas. La gracia es el Cristo maravilloso como aquel que lleva nuestras cargas, quien lo hace todo en nosotros a favor nuestro para nuestro disfrute. La letra B. Noé anduvo con Dios y edificó el arca para llevar a cabo la economía divina. Acá habla de edificación. El número 1 dice, la primera edificación dispuesta por Dios en las Escrituras fue el arca de Noé, la cual representa a Cristo como edificación conjunta de Dios y el hombre. El edificio de Dios es un Dios hombre. Amén. Nosotros recordamos muchas veces que la primera visión que Dios dio a un hombre fue a Jacob. Escapaba de su hermano, o sea que la situación era muy favorable, y él estaba en un desierto solo. Pero allí Dios a este hombre le dio la visión. Él cuando se despertó, erigió una columna, o sea, la piedra como una columna, y derramó aceite. Esa es la edificación de Dios. Nosotros somos esta piedra cristiano que estamos siendo transformados y que necesitamos este aceite, el Espíritu. Entonces Dios y el hombre mezclado. Esta es la edificación que Dios está haciendo. El aceite es Dios, el Espíritu derramado sobre nosotros, piedras regeneradas que estamos siendo transformadas. Y Jacob le puso nombre. Realmente él habrá tenido una muy buena revelación porque le puso la casa de Dios, Betel. Pero la primera edificación fue esta arca de Noé. El número 2 menciona que es el Cristo corporativo y el elemento de construcción son las riquezas de Cristo como material. Número 3 tenía 3 pisos esta edificación. Eso representa al Dios triuno conforme a nuestra experiencia, porque el que nos convence a nosotros, el que nos buscó, fue el Espíritu. Nos llevó al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. O sea, vamos en ascenso, piso tras piso. Y el número 4 habla que en el tercer piso del arca había una sola ventana que estaba orientada hacia los cielos. Realmente es una edificación especial, no es conforme a la manera, a nuestra manera. ¿Quién tiene una casa así? Una sola ventana y da al cenit, hacia los cielos. Esto es maravilloso, hermano. Hay una sola revelación en el edificio de Dios. No tenemos muchas. Tampoco andamos corriendo de una revelación a otra revelación. Tenemos una sola visión, la visión de la era. Ese es el único ministerio neotestamentario. Esto nos guarda. Amén. El número de Romanos 4 entonces habla de Daniel. Lee así, Daniel nos muestra que debemos redimir el tiempo para disfrutar a Cristo, quien es la preciosidad suprema de Dios, a fin de que seamos constituidos de Él para ser varones de preciosidad, incluso la preciosidad misma como su tesoro personal. La letra B dice,
Daniel recibió la revelación de que toda la situación mundial está bajo el gobierno de los cielos, ejercido por el Dios de los cielos, a fin de darle a Cristo la preeminencia, el primer lugar en todo. Entonces, esta afirmación, si bien hace referencia a la imagen, la gran imagen humana, pero trayendo a la aplicación, vemos o- que debemos darle a Cristo la preeminencia. Si nosotros hacemos esto, hermanos, eso quita el lugar a cualquier ídolo. Le damos el primer lugar a Cristo, en todo. Y esto fue lo que hicieron estos vencedores, después de recibir la revelación. Número hermano 5. Entonces Jehová respondió a Job. Entonces Job respondió a Jehová, y Jehová restauró a Job de su cautividad. Cuando Jehová habla, tenemos los cielos despejados. La letra A menciona el cielo nublado, porque dice, la lógica de los amigos de Job correspondía a la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues pensaban que los sufrimientos de Job eran cuestión del juicio de Dios. Sin embargo, los sufrimientos de Job eran la obra de Dios, mediante la cual consumió a Job, a fin de que Dios ganara a Job, con miras a que él pudiera ganar más de Dios. A nadie nos gusta sufrir, hermanos, pero al leer estas líneas, hasta podemos ver la mano amorosa de Dios. El número 2 dice, la intención de Dios era introducir a Job en una búsqueda más profunda de Dios, para que Job comprendiera que en su vida humana él estaba carente de Dios mismo, y para que él fuera en pos de Dios, ganara a Dios y expresara a Dios. Por último, voy a leer la letra B, que es la primera afirmación clave. Job revela que la Biblia, de 66 libros, tiene por finalidad una sola cosa: que Dios en Cristo, por el Espíritu, se imparta en nosotros, para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y expresemos a Cristo. Este debería ser el principio rector que gobierna nuestra vida. La letra C, como el Dios triuno, que se refería al número hermano 2, al Dios triuno, está consumado como el Espíritu. Todo esto se lleva a cabo a nosotros vivir por el Espíritu. Entonces, si nosotros vivimos conforme a la visión de la era, en nuestro vivir van a ser eliminados los ídolos. Aquí me detengo, hermanos.